Hola, bienvenidos a mi video. Soy Mayra Mendoza del Centro de Estudios del Estado de Aguascalientes y en este video vamos a ver el proceso para poder comprender nuestra lectura, los pasos que hemos de seguir, las formas de comprobar que nuestra comprensión se ha elevado y varias técnicas para desarrollar nuestra capacidad de lectura. Primero, ¿qué es la comprensión? Por comprensión entendemos que es la acción de comprender, la capacidad para entender y penetrar el conocimiento de las cosas. La finalidad de la lectura es captar el significado auténtico de las palabras con las que se definen las cosas, los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Veamos ahora algunos de los pasos que consideramos básicos en el proceso para la comprensión de la lectura. Número 1. La concentración. Debemos de dirigir toda nuestra atención primeramente a las palabras, a las frases, a los enunciados y sobre todo a las unidades que contiene el texto. Para concentrarnos, también lo que debemos hacer es elegir un lugar primeramente adecuado para nuestra lectura. Debemos realizar solo una tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Concentrarnos en nuestra lectura. Debemos realizar esta tarea en el tiempo asignado sin pretender hacer otras cosas. Debemos evitar atender o preocuparnos por otras cosas que podemos hacer después. Y también suprimir los pensamientos que provoquen nuestra distracción. Segundo paso de una comprensión en la lectura. Leer en silencio, sin prisa. Leer en silencio significa leer sin mover los labios. Leer sin vocalizar. Leer sin oírse a sí mismo. Y leer por el deseo, no solo por hábito, sino por el deseo de comprender lo que leemos. Tercer punto para la comprensión de una lectura. Hacer las pausas necesarias. Cuando sea necesario, detente para que comprendas y asimiles el significado de las palabras que estás leyendo. Pausa adecuadamente. ¿Cómo podemos pausar adecuadamente? Respeta los signos de puntuación en tu lectura. Detén tu lectura si no la comprendes. Detente para consultar significados de las palabras que desconozcas. Cuarto paso. Identificar las ideas principales. Escriben un fenómeno o un concepto. Explican cómo se produce un fenómeno. Comparan y contrastan conceptos, entre otras ideas más. Una vez visto el proceso de una comprensión en la lectura, veamos las técnicas para mejorar la comprensión de la lectura. Antes de analizar el estudio de estas técnicas, conviene definir el término de técnica. Una técnica, ¿qué es? Es el recurso por el cual se acude para lograr un propósito bien definido, es decir, un procedimiento que podemos usar para lograr comprender una ciencia o un arte. La comprensión de las lecturas que realices será mayor si utilizas las técnicas que te vamos a proponer a continuación, que son: número 1. Formulación de preguntas. Es importante que al hacer tu lectura sepas captar ideas, enunciados nucleares de un párrafo, página, capítulo, etc. Después, formúlate series de preguntas sobre lo leído. Si logras responder correctamente a tales preguntas, habrás captado la esencia de la lectura. Número 2. Relaciones terminológicas. La mayoría de los textos manejan cierta terminología que posiblemente no comprendas. Esto lo puedes superar aplicando esta técnica, que consiste en: busca la relación que tiene el término desconocido con otro que esté antes o después y que tenga relación de significado igual o parecido. Número 3. Mecanismos externos. La práctica de esta técnica hará más fácil la comprensión y realización de las dos anteriores. Para aplicarla necesitarás leer por lo menos
2 veces el texto antes de aplicar las dos técnicas primeras. Subrayar con lápiz las palabras o frases que son básicas para comprender el contenido del texto. Tomar nota de las ideas principales en tu cuaderno. Redactar una síntesis con tus propias palabras sin alterar el contenido que el autor del texto quiere comunicar. Aprendido esto, veamos ahora las técnicas para la lectura dinámica. Ahora vamos a estudiar otras técnicas llamadas modernas con el fin de que desarrolles tu capacidad para poder leer y comprender con mayor rapidez lo que hoy es necesario, ya que vivimos en la era de la velocidad. Los descubrimientos científicos se multiplican rápidamente y es necesario que la tecnología avance a la misma velocidad. Los materiales impresos como libros, periódicos, revistas, folletos, etc., que el hombre moderno necesita leer son más abundantes. El hombre dispone de un tiempo reducido para leer lo que le interesa, ya que la diversidad de sus ocupaciones se multiplica y acelera. Dicho todo esto, el hombre se ha dado a la tarea de investigar algunas técnicas que permitan leer con mayor rapidez y además entender lo que se lee. Estos recursos llamados técnicas modernas son los siguientes: teorías del espacio cuadrado, método del zigzag, lectura dinámica y veloz. Las dos primeras se refieren al formato de la escritura. Por formato entendemos la forma como se debe organizar la escritura para que ellas se puedan aplicar. Y la tercera, que tiene que ver directamente con la lectura. Analizaremos ahora la importancia de las fichas textuales en la lectura. Analicemos las fichas de trabajo. Veremos que para registrar lo más importante del contenido de un texto, también podemos utilizar unos formatos que llamaremos fichas de trabajo. La elaboración de las fichas de trabajo facilita al investigador lector el manejo y conservación de datos, ideas principales, razonamientos, planteamientos e interpretaciones, tanto personales como de otros autores, a manera de paráfrasis, resumen, síntesis o cuadro sinóptico. Un ejemplo de ficha de trabajo, y analizaremos el contenido de esta ficha. Primero tenemos los datos de identificación. Los datos de identificación se escriben en el ángulo superior izquierdo de la ficha y son los siguientes: apellido y nombre del autor, título de la fuente de información y páginas de donde se tomó el dato. Segundo, tenemos el tema. Aquí se especifica el tema que investigamos y se escribe en el ángulo superior derecho de la ficha, especificando el nombre del título en el cual se está haciendo la investigación requerida. Tercero, el contenido. Ocupa el cuerpo de la ficha, como puedes ver aquí. Aquí se registran en forma sistematizada y sintética los aspectos más importantes que el investigador lector desea destacar sobre el tema. Y cuarto, la numeración progresiva, que es lo que puedes observar aquí. Esto se escribe en el ángulo superior derecho cuando las fichas se hacen en serie y su contenido procede del mismo tema, es decir, si el investigador lector requiere más de una de ellas para organizar los contenidos que desea conservar, entonces se enumeran. Por consiguiente, tenemos una ficha de cita textual. En este tipo de ficha se realizará la transcripción de un párrafo que contenga una idea importante para el trabajo que se esté realizando. Esta ficha puede contener un resumen, una síntesis, un comentario o una crítica. A continuación te sugeriremos algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta para elaborar fichas de cita textual. Primero, la cita se escribe entre comillas para distinguirla de los comentarios o ideas del investigador o estudiante. Debe de ser breve y presentar una sola idea. Debes utilizarla solamente cuando la idea sea insustituible o cuando ésta vaya a probar otra idea, o para apoyar o criticar un comentario o punto de vista. Ahora tenemos una ficha de paráfrasis. Este tipo de ficha se te será útil para explicar con tus propias palabras el texto. Con ella se pretende enunciar en forma más amplia y con otras palabras la idea original del texto. La ficha de paráfrasis no se escribe entre comillas, pero debe citarse la fuente. Ahora tenemos un ejemplo de ficha de síntesis. Este tipo de ficha es muy importante, ya que después de haber subrayado las ideas principales de un texto, como en la ficha de resumen, las escribiremos en nuestras propias palabras con coherencia y sentido. En todo trabajo de investigación, estas fichas desempeñan un papel básico en el proceso de desarrollo, argumentación y conclusión de la investigación. Por consiguiente, tenemos un ejemplo de ficha de cuadro sinóptico. Esta ficha se elabora con los datos que, a juicio del lector investigador, son los más importantes de un texto, de un tema o de algún artículo. Con ello se realiza un cuadro sinóptico en donde se registran ordenadamente. Mediante el uso de flechas, llaves
o líneas para poder unir la información. Y esta ha sido toda la información acerca de la comprensión de la lectura, las técnicas que puedes usar y cómo también las fichas de citas textuales te pueden ayudar para tener una mejor comprensión lectora y poder analizar delicadamente y detalladamente, reflexionando sobre los temas que has leído y poder escribir ideas propias sin alterar la lectura para un trabajo mejor.